Damos la bienvenida al ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa Etapa EP. Ingeniero Guerrero, la zona de Cuenca está sin lluvias significativas ya por 54 días. Esto se evidencia en el caudal de sus ríos y han surgido también alertas de posibles racionamientos. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo cuál es el nivel de riesgo de que el suministro de agua potable en la ciudad de Cuenca pueda verse afectada. Estimado Gustavo, un gusto. Como usted lo acaba de mencionar, estamos en el día 54 de sequía hidrológica en la cuenca del río Tomebamba y día 54 de ausencia de lluvias en toda la ciudad. Esto ha provocado que los caudales de los ríos bajen sobremanera. En los ríos Yanuncay, Machangara y Tarqui están con caudales bajos, por debajo de 1.5 metros cúbicos por segundo, y en este caso el río Tomebamba es el que más preocupa, pues su caudal está por debajo de los 0.7 metros cúbicos por segundo. Esto es apenas la quinta parte del caudal promedio y lo mínimo necesario para poder captar para el tratamiento de agua potable. En caso de disminuir este caudal en los siguientes días, como lo anunció el señor alcalde, se podrán tener racionamientos de agua, pues en realidad la oferta de agua cruda que tendríamos en las zonas de recarga hídrica sería inferior a la demanda que tenemos por parte de la ciudadanía. ¿En qué momento se podría estar llegando a este punto crítico? Bien, nosotros tenemos básicamente, digamos, los pronósticos o un sistema de pronósticos de caudales en épocas de estiaje. Este nos indica que para alrededor del 8 al 9 de septiembre tendríamos ya el escenario más crítico en caso de no existir precipitaciones. Como justamente lo mencionó el señor alcalde, entre 5 y 6 días sería lo que se tiene para esperar alguna lluvia que ayude a mejorar la situación. Caso contrario, se tendrían racionamientos. En cuanto a las estadísticas que usted maneja, en ocasión anterior nos había manifestado, así lo entendimos por lo menos, de que el caudal de los ríos de Cuenca se había reducido en un 50%, esto ya en un nivel estadístico anual en lo que va transcurrido del año. ¿Se ratifica en esa cifra y cuáles son las tendencias? Sí, en realidad estamos viviendo una época de cambios bastante drásticos en lo que es clima, que está siendo exacerbada por la situación de incendios forestales en la Amazonía, que es la principal fuente de humedad para la ciudad, la que provee la humedad para que se produzcan las lluvias en la ciudad. Y las tendencias indican que los caudales están en promedio disminuyendo aún más. Posiblemente sea un punto de no retorno ya, en el cual no volvamos a ver el río Tomebamba con el mismo caudal de siempre, con la misma turbulencia de siempre, que estaba alrededor de 6 metros cúbicos por segundo. Ahora este caudal está en 3.18 metros cúbicos por segundo, ojo, el caudal promedio, y está bajando en realidad. Y esto tiene repercusiones aguas abajo también, porque se supondría que las represas y los embalses estarían llenándose con la mitad del caudal acostumbrado y esto podría prolongarse. Y al utilizar agua en la tasa normal que se lo viene acostumbrando, obviamente se llega a un punto de desbalance. Los pronósticos de cambio climático indican que estas situaciones van a verse mucho más exacerbadas en el futuro y posiblemente la tónica que podamos tener en la ciudad es la falta de agua continua para el segundo semestre del año. ¿Qué quiere decir? Estas estacionalidades en las que estábamos acostumbrados a que en Cuenca llueva a cada momento o que llueva de manera inesperada, va a cambiar y lo que vamos a tener son periodos prolongados de ausencia de precipitaciones como lo estamos teniendo en este segundo semestre del año. ¿Y cómo se encuentran las cosas en la cuenca del río Machángara, en donde existe un mejor sistema de control? Bien, en realidad la cuenca del río Machángara también está siendo ya golpeada por la falta de lluvias. Si bien tenemos embalses, los embalses están liberando el agua justa para poder generar la generación hidroeléctrica, valga la redundancia, y para poder captar esta agua también para la generación de agua potable. En realidad se está administrando de una manera muy controlada el despacho de agua por parte de los embalses,
para justamente poder extender lo más posible la disponibilidad de agua. En el caso de los lechos de los ríos, igualmente está este caudal bastante bajo. Ya en la llantera, el río Machángara tiene 1.6 metros cúbicos por segundo, de lo que se acostumbraba a que siempre su caudal esté regulado con 3 metros cúbicos por segundo al menos. Entonces también hay esta reducción. El hecho de tener embalses ya para sequías demasiado extensas no garantiza la disponibilidad de agua continua, pues es una reserva que a la larga puede acabarse. Pensando, ingeniero Guerrero, en el mediano y en el largo plazo, ¿qué tipo de previsiones puede y debe tomar la ciudad de Cuenca para contrarrestar este fenómeno, o por lo menos controlarlo de alguna manera? Bien, en primer lugar, al corto plazo, cambiar la dinámica que tenemos como población. La población está acostumbrada a consumir una alta tasa de agua potable. Hablamos de 200 litros por habitante por día que consume la población, cuando los recomendados son 100 litros por habitante por día. Y obviamente este exceso de consumo se da porque el agua potable se utiliza en actividades como la limpieza de veredas, la limpieza de vehículos, la limpieza de patios. El día de ayer pudimos observar que todavía existe esta irresponsabilidad ciudadana de limpiar las veredas de comercios con manguera. Tomemos en cuenta que el agua potable pasa por todo un proceso para convertirla de agua cruda a un agua que puede ser consumida por el ser humano. Y darnos el lujo de desperdiciarla de esta manera en la vereda, botarla en la calle para que luego se evapore y se pierda así nada más, es un lujo que ya no nos podemos dar. Y por lo tanto, esa sería la primera medida a corto plazo, cambiar esta forma de pensar del ciudadano y esta forma de utilizar el agua de una manera irresponsable. A Hemos mediano visto una plazo, la cantidad, empresa... una multiplicidad de usos inadecuados, como el de lavar vehículos, por ejemplo, que se lo hacen en muchas casas, o aquella que afecta quizá a una gran mayoría de cuencanos y de ecuatorianos, que es el uso de calefones de gas, que para iniciar su calentamiento requiere en algunos casos de varios segundos, 30 segundos, 40 segundos, en algunos de más, dependiendo de la extensión de las tuberías, y ese es un desperdicio neto de una importante cantidad de agua. Entendemos que la empresa Etapa EP está con una campaña de educación en marcha. ¿Cómo abordar de la mejor manera todos estos aspectos, dando pistas, dando tips a la ciudadanía para un uso más efectivo del agua? Bien, un tip que usted lo acaba de mencionar justamente es el hecho de que quienes tenemos calefones dejamos abierta la llave de agua por varios segundos hasta que ésta se caliente. Si es que ustedes ponen una cubeta para que recolecte esta agua, nos vamos a dar cuenta de que no es una cantidad despreciable, son entre 10 y 15 litros de agua que pueden estarse yendo simplemente por el desagüe. Entonces, ¿cuál es la propuesta aquí? En realidad, dejar esta cubeta de agua, recolectar el agua hasta que se caliente la ducha y posteriormente utilizar esta agua en otras actividades como puede ser desde el lavado de verduras, de lavado de frutas, hasta como recarga para el sistema sanitario. ¿Qué quiere decir? Cerrar la llave de paso del sanitario después de la última descarga y recargarla con esta agua recolectada. No esperar a que nuevamente el agua del sistema de distribución sea la que cargue el sanitario. Otro tip también, el hecho de personas que tienen plantas o pastos en sus hogares, no se puede regar el pasto ni utilizar el agua potable para esta agricultura urbana en estas circunstancias en las que estamos. Entonces, hay agua que se puede recolectar de cuando lavamos verduras, de cuando lavamos insumos sin utilizar detergentes, y luego puede ser reutilizada, recolectada y reutilizada también para el regado de plantas. Entonces, busquemos la forma de dar más de un uso al agua. 2, 3 usos al agua se pueden dar pensando en siempre reutilizarla y recolectarla. Usted nos decía también en un diálogo anterior que estamos viviendo ya una etapa de readecuación que tiene que darse por el calentamiento global, que tiene efectos, al parecer, ya irreversibles. Es una nueva etapa que obliga a los ciudadanos a cambiar sus costumbres y a ir optimizando de diversas maneras el uso de estos preciosos recursos.
Correcto, como mencioné, estamos llegando a un punto de no retorno y bueno, la raza humana se caracteriza por adaptarse. Sin embargo, esta adaptación que tenemos que hacernos a un cambio climático tan brusco que estamos viviendo debe ser rápida. Debemos adaptarnos en cuanto al uso que estamos haciendo y también en cuanto a la conciencia ambiental que estamos teniendo como ciudadanos. Nosotros mismos estamos siendo los causantes de los cambios que estamos viendo, así que desde acciones tan pequeñas como utilizar el transporte público, que en la ciudad es un buen sistema de transporte público para evitar emisiones, pueden aportar, si no de manera significativa, pueden generar ese pequeño aporte que en masa puede ser significativo. Hay también proyectos, algunos en los cuales se ha avanzado, otros que no han sido sino globos de ensayo, pero que se los ha esgrimido en el debate público en algunas ocasiones en Cuenca. Uno de ellos es el proyecto Yanuncay, un proyecto, el Soldados Yanuncay me refiero, en el corredor del Yanuncay. Este proyecto se ha avanzado mucho, se han hecho programas de socialización, ha habido mucha controversia, pero es un programa que aparentemente se lo tiene que asumir. Allí está la planta de Susta con una producción de agua limitada debido al manejo inadecuado que se hace del agua que sí existe. Por otra parte, también recordamos que hace algunos años, me parece que cuando estuvo en la gerencia de etapa el ingeniero Agustín Rangel, se habló también de trabajar en forma similar en lagunas que alimentan al río Tomebamba. Generó entonces mucha polémica, tampoco se tenía los niveles de conciencia ambiental ni las necesidades contemporáneas de cuidar estos recursos. Serían estos proyectos, tanto el de Soldados como aquel de la zona del Cajas, que provendría de la zona de Dos Chorreras, proyectos que deberían revitalizarse, estudiarse por lo menos, evaluarlos y eventualmente ejecutarlos. Claramente, el buscar alternativas de reserva de agua se vuelve una opción para combatir estas épocas de estiaje severo en la que incluso ya en los ríos no se ve agua. Y lejos de generar un impacto ambiental en primera instancia por el hecho de inundar una gran área con un sistema de embalse reservorio, a corto y a largo plazo estoy generando también una continuidad, digamos así, en la integridad ecológica del río. Porque ahora podemos ver que con la falta de agua el río Tomebamba ha perdido completamente su caudal y esto implica que las especies de anfibios, de reptiles, de peces, incluso hasta las especies de macroinvertebrados que existen acá, en realidad se pierden y vean disminuida su presencia e incluso ciertas especies que tal vez habitaban ahí ya no vuelvan a ser. El hecho de tener un embalse ayuda a conservar estas especies porque el caudal que se puede ir soltando de manera continua va a permitir que siempre exista humedad en el lecho del río a pesar de las sequías y a generar para estas especies también un hábitat. Entonces, no solamente es algo positivo para el uso que se puede dar como consumo humano, sino también para poder dar y mantener este caudal ecológico que se está viendo comprometido por lo grave de la sequía. Entonces, son proyectos que en realidad el mismo alcalde ha reevaluado. Coincidentemente con esta crisis que estamos sintiéndolo ya sobre el agua, la empresa Etapa EP ha cumplido con una disposición judicial y diríamos también que con una obligación moral con la ciudad, emitir ese informe técnico sobre la sustentabilidad de un proyecto minero que amenaza también fuentes de agua aquí en la provincia de La Suay, el polémico proyecto de Quinzacocha y Loma Larga. Una de las principales conclusiones a las que se llega es la incompatibilidad de esta eventual explotación minera con los sistemas de agua de Cuenca. Quisiéramos también un breve análisis, un breve comentario sobre el contenido de este informe que cuenta con 140 páginas. Correcto, si a la falta de agua que tenemos actualmente le sumamos que proyectos mineros pueden alterar la calidad del agua, estamos hablando de que vamos posteriormente a vivir en una zona inhabitable, porque si no tenemos ni calidad ni cantidad de agua, básicamente no podemos habitar. En realidad, Etapa ha sido consciente desde siempre con la incompatibilidad que tiene la minería con el uso y aprovechamiento del agua para el consumo humano y otras actividades como la ganadería y la agricultura,
y ha generado este informe que en realidad es una herramienta no solamente para la empresa, sino también para todos los colectivos, para que puedan utilizar esta herramienta y levantar su voz sobre un pronunciamiento ya técnico que indica que todas las actividades, en este caso que se desarrollan dentro de la minería, desde la explotación hasta dejar una zona de relaveras, que luego puede producir drenajes ácidos de metales pesados, no pueden ser compatibles en una zona de recarga hídrica como es el páramo. Eh, Acá hemos podido ver varias cosas. La primera, en la cual se quiere argumentar que en esta zona ya existen metales. En realidad, en toda zona de páramo, en el agua, existen metales, pero en concentraciones de traza. ¿Qué quiere decir? Concentraciones muy pequeñas que son naturales y debido a que la lluvia y los flujos subterráneos lavan la roca mineral que existe y hacen que se acumule, como en el caso del páramo del Cajas, aluminio, cobre, que son metales en traza que no son inofensivos para el consumo humano. Pero otra cosa es el hecho de que se acumulen metales producto ya de una explotación minera y del vertido de insumos que se utilizan para la obtención de metales preciosos. En este caso, entonces, nosotros hemos indicado que ya desde un antecedente que lo generó el ingeniero Galo Ordóñez, se debe, en primer lugar, respetar el agua en orden de prelación, que es, en primer lugar, para el consumo humano, y no se pueden generar actividades que vayan en contra de la calidad del agua. Posiblemente se quiera después argumentar que ya la presencia de metales indica que hay cierto impacto en la cuenca. Esto no es así. Es natural que en la cuenca exista una concentración de metales, sobre todo sabiendo que existen este potencial de explotación minera. Existen ya estos metales concentrados en forma de trazas que no son inofensivas, pero no se lo puede esto maquillar de otra manera para un impacto. El impacto se lo generará siempre y cuando se ejecute un proyecto minero, bien sea a mediana, a gran escala, a cielo abierto, a cielo cerrado. En cualquiera de los casos genera un impacto. Justamente en estos días, en estos últimos meses, diríamos, la entidad del Estado, ARCSA, que controla alimentos y medicamentos, está dando una serie de alertas en controles de calidad que se hacen de la cadena alimenticia, descubriendo, entre comillas, la presencia permanente de metales pesados en unas zonas del país con niveles realmente preocupantes. En lo que respecta a este informe de etapa sobre Quimsacocha, quisiéramos conocer qué es lo que dice en cuanto a la contaminación por lixiviación de metales pesados, de arsénico, de plomo, de cadmio, de níquel, así como de el arsénico, que se encontraría también en cantidades bastante altas de acuerdo con informes como el informe Kuipers, que se han dado ya desde hace casi una década y que son de conocimiento sobre todo de sectores relacionados con la educación y la ciencia aquí en la provincia de La Suay. Bien, en realidad la concentración de metales pesados en concentraciones bajas o que no sean inofensivas para la salud, estos pueden ser debidos a fuentes naturales. Hay puntos en los cuales se puede generar este lavado de los minerales, pero el hecho de aumentar la concentración o de que haya una mayor concentración de estos metales se debe exclusivamente a actividades antrópicas. ¿Qué quiere decir? El hecho de encontrar plomo puede deberse al parque automotor, por ejemplo, que se ha demostrado que las emisiones del parque automotor que luego se posan en las zonas altas y son lavadas por la lluvia, son de origen completamente antropogénico. Entonces, en realidad, los umbrales que se manejan para definir si es que es la fuente natural o es una fuente artificial, la de la concentración de estos metales, debe tal vez estudiarse más a profundidad y redefinirse para no atribuir de manera incorrecta una fuente u otra a un aumento de concentración. Hay en el informe una sección final que es realmente preocupante
Vamos a leerla textualmente para conocimiento de nuestros oyentes. Señala que todo lo descrito en este informe genera una elevada incertidumbre sobre la validez de los estudios que se han realizado y se han aceptado, en este caso por la empresa minera ecuatoriana, la Agencia de Control Minera, lo cual conlleva una valoración errada de los impactos ambientales. Por tanto, el riesgo que ocurran daños graves, potenciales y irreversibles al medio ambiente, especialmente al frágil ecosistema del páramo y los ecosistemas acuáticos, es elevado, lo cual afectaría el derecho al agua en cantidad y calidad. Y se hace un llamado directamente al Ministerio del Ambiente, señalando que hace falta supervisión efectiva y hay un déficit en la revisión de estudios y falta de rigurosidad en las exigencias faltantes al proyecto o relacionadas con el proyecto minero, Loma Larga, por parte del Ministerio del Ambiente. Es muy preocupante que la entidad que por excelencia debería preocuparse de proteger el medio ambiente, el MATE, haya tomado esto ya por derivaciones de carácter político, posiciones que van en contra del sentido común, además de su visión y misión que debería tener sobre este aspecto. Esto lo mencionamos porque está en un informe oficial que merece reflexiones dentro de esta entidad pública y del propio gobierno nacional. Con un breve comentario sobre esto, concluimos este diálogo, ingeniero Guerrero. A ver, en realidad este informe presentado previamente y el cual fue analizado por etapa para emitir su informe del cual ustedes conocen, carece de criterios de valor para poder aseverar lo que indica ahí mismo. Por ejemplo, desde cosas tan básicas como saber que si es que yo estoy generando explotación minera en la parte alta, si es que estoy generando provocando polución en la parte alta, obviamente esta por gravedad va a llegar a las zonas más bajas, va a llegar a zonas de captación en aguas de abajo y va a afectar a quienes hacen uso del agua mucho más abajo. Entonces, básicamente se delimita una zona de impacto bastante pequeña y lo cual sí da tela de duda a pensar si es que se hizo o no una evaluación integral del impacto que puede tener la actividad y sobre todo comprender a Quimsacocha como un sistema que da también agua a zonas que se encuentran en elevaciones inferiores y que obviamente tiene impacto y relevancia en toda la cuenca del río Tarqui a la final. Entonces, justamente hemos sido muy observadores en esto y en estos criterios de valor que se utilizan para poder aseverar lo que asevera este informe y también dar nuestro pronunciamiento que obviamente va en favor del agua, que incluso en la cuenca del río Tarqui es un potencial abastecedor para futuros años en etapa, debido al crecimiento poblacional. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, ingeniero Guerrero. Un gusto a ustedes. Gracias por la invitación. Declaraciones del ingeniero Rigoberto Guerrero. Él es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de la empresa pública Etapa EP.